¿Sí? Creo que se cortó la grabación. Ahí volvió. Ahora la volví a... Vale. Muchas gracias. Ahora sí, el problema 2 nos pide calcular la fuerza que estaría actuando sobre esta superficie plana que corresponde a esta compuerta. Y se nos indica de que existe en este estanque dos fluidos, un fluido B y un fluido A, y que nos indican también de que la razón de las alturas entre HB y HA es de 3:1, si no me equivoco. Voy a poner mejor esto. Sí, HB sobre HA es igual a 3, de esta forma, HB es igual a 3 metros y HA es igual a 1 metro. Entonces, lo primero que vamos a tener que considerar en este problema es que van a haber dos fuerzas actuando sobre esta compuerta, que van a resultar de la presión o las fuerzas de presión de cada fluido que se encuentra en contacto con ella. Entonces, tendremos primero una fuerza resultante B y una fuerza resultante debido a la acción del fluido A. ¿Qué más sabemos? Que las fuerzas resultantes estas, siguiendo lo que vimos en clase, van a equivaler a la presión en el centro de gravedad, y aquí hay que hacer el énfasis, es en la sección donde el fluido B se encuentra en contacto con nuestra compuerta. Y esta presión en el centro de gravedad de esta sección la tenemos que multiplicar por el área de esta sección. Lo mismo para la fuerza resultante A. Bien. Y aquí claramente tenemos que calcular cuál va a ser la presión primero dentro de, o en este centro de gravedad. La presión, vamos a hacer un pequeño esquema aquí para que tengamos más claridad. Vamos a tener nuestro compuerta, nuestro fluido A, TM, nuestro fluido B y nuestro fluido A. Entonces, aquí sobre esta sección solo va a actuar la presión debido a la columna de fluido B que existiría sobre esta sección y la presión atmosférica. Ahora, como la atmósfera se encuentra actuando en ambas direcciones de la compuerta, no vamos a considerar la acción de esta presión atmosférica para ninguno de nuestros cálculos. De esta forma, si definimos un H del centro de gravedad de B, tendríamos que la presión en el centro de gravedad B va a ser igual a el peso específico del fluido B por esta altura que definimos. Ahora, en el fluido A, nuestra presión en el centro de gravedad no va a depender, ya que existe dos columnas de fluido, no va a depender solo de nuestro fluido A, sino que de ambas columnas de fluido. Entonces, si definimos si definimos esta altura de centro de gravedad como la distancia que habría entre el nivel del nivel del fluido A, es decir, aquí, con la distancia al centro de gravedad de nuestra sección de compuerta, que correspondería solo a esta sección, tenemos que la presión en este centro de gravedad va a corresponder a este H de CG
A por gamma A, y como existe una columna de fluidos sobre esta sección, que corresponde al fluido B, vamos a tener que sumarle esa acción, que corresponderá a HB, ya que conocemos esta distancia, por el peso específico del fluido B. Y aquí fue donde recibí muchas preguntas. No, me sorprendió la verdad de que no haya quedado claro el tema de la presión en cómo se transmite o varía la presión en fluidos incompresibles. Bien, ya teniendo esas definiciones, sabemos que el área A va a ser igual a, perdón, el área A va a ser igual a esta altura A partido por el seno, ya que tenemos que esta área va a ser igual a este L. Conocemos el ángulo, conocemos el ángulo, necesitamos este L y conocemos el HA. ¿Bien? Y esto hay que multiplicarlo entonces por el ancho de nuestra compuerta, denominado W. Lo mismo para el área B. Y ahora estoy haciendo un poco desordenado el ejercicio, pues, para que vayamos explicando cada detalle, pero en la pauta que yo les voy a enviar, esto ya está más ordenado, para que no se preocupen. Los valores numéricos, a todo esto yo les voy a mostrar cómo lo resolví con un pequeño programa para que también nos vayamos acostumbrando a trabajar aprovechar estas herramientas que ya no podemos dejar de lado. Bien, de esta forma tendremos que la fuerza resultante A va a ser igual a PSG-A, que ya definimos, por el área A. Y esta fuerza resultante va a equivaler a 847 kilonewton. Lo mismo para la fuerza resultante B, que es igual a PSG B por área B. Y este tiene un valor de 353 kilonewton. De momento no hemos hecho nada muy complejo y claramente podemos ver de que el cálculo de esta fuerza resultante es muy simple. ¿Sí? Bueno, parece que a alguien no se le olvidó mutearse. Ya, bien. Ahora que ya conocemos nuestras fuerzas resultantes, podemos calcular la posición de nuestros centros de presión. Entonces, ¿sí? Un poquito más arriba, cuando se calcula la fuerza resultante, la fuerza resultante en el área A, ¿Sí? yo como que consideré, ahí donde dice la presión en el centro de gravedad, altura por peso específico, eso lo multipliqué por un área, que era el área de A, pero la otra parte de la suma la multipliqué como la proyección del área como hacia arriba, no sé si me explico. ¿Te refieres ¿Ya? a esta área? Sí, exactamente. No es correcto, porque eso lo que te daría es la componente vertical de esa fuerza. Ah, ya. ¿Bien? Acuérdate de que la presión se transmite en fluidos incompresibles, por lo que si tenemos una distribución de presión adicional a si tenemos una presión que está actuando sobre cada zona de nuestro superficie, la cual es constante, que vendría a ser de esta forma el efecto de esta columna de fluido B que actúa sobre nuestra superficie, tenemos que considerar toda esa área, ya que nuevamente la presión se transmite en los fluidos incompresibles. Bien, entonces ya teniendo estas fuerzas resultantes podemos calcular la posición de nuestros centros de presión.
tenemos para este caso que la I del centro de presión de B va a ser igual a menos gamma B por seno de teta, y este es el momento de inercia XX en la superficie B, y todo esto partido por la fuerza resultante en B. Bien, aquí nuevamente, si bien existen distintas columnas, nosotros tenemos que considerar cómo estaría actuando esta fuerza en nuestra, sección. Por eso tenemos que usar el peso específico del fluido que se encuentra en contacto con esa sección. El ángulo, por supuesto, lo conocemos, que corresponde a este ángulo con respecto a la horizontal. Y para este caso tenemos que nuestra superficie corresponde a esta área, esto corresponde a HB partido por seno de teta, y esto es W. Y nosotros sabemos que el momento de inercia para un rectángulo equivale a longitud o el ancho por su altura al cubo, ¿sí? Donde lo tengo aquí. Entonces sería HB seno de teta, y esto elevado a 3. Y todo esto se divide por 12. ¿Bien? De igual forma, podemos calcular la posición del centro de presión de A, menos gamma A por seno de teta, y CXA, FR, A. Tenemos lo mismo que para en este caso, y aquí X, como es un rectángulo, nuestra superficie va a equivaler a WHA seno de teta elevado a 3 y dividido por 12. Aquí conocemos todos nuestros resultados, y recuerden una vez más que esta fuerza resultante tiene que considerar la acción de esta columna de fluido B que se encuentra sobre el fluido A. Bien, además tenemos que recordar de que estas definiciones de la posición del centro de presión va a estar definida en base al centro de gravedad, y en este caso va a ser de nuestra sección. Entonces, para la zona donde tenemos el fluido B, este IX, ICP, nos va a dar la posición relativa al centro de gravedad de nuestra superficie, que nuevamente corresponde a la sección que se encuentra en contacto con el fluido B. Lo mismo va a ser para nuestra sección que se encuentra sumergida en el fluido A. Y estos centros de gravedad no corresponden entre ellos, sino que son definidos para cada superficie. Bien. De esta forma, ¿sí? Profesor, lo siento, ahí escribió fluidos B y fluidos A. ¿Sí? Ah, ok, lo siento. Eso simplemente para mostrarles dónde van a estar en nuestros centros de presión. Entonces, si tenemos aquí nuestro fluido B, vamos a hacer un poco más largo, nuestro fluido B, nuestro fluido A. Si tenemos que nuestro centro de gravedad va a estar ubicado acá, nuestro centro de presión del fluido B y CP, como vamos a hacer mejor del mismo color, si no nos vamos a confundir. Y CP, B va a estar ubicado ahí. Y una vez más, estos ICP están definidos en base a nuestra superficie, no a nuestra proyección que correspondería a esta. Por lo que vamos a tener que modificarla. De igual forma, para el centro de gravedad,
del fluido que se encuentra sumergido en A, tendremos nuestro ICP, B. Bien. Estos valores no los calculé explícitamente, pero después los voy a mostrar el programa. Ya. Entonces, de esa forma calculamos nuestras fuerzas resultantes y nuestra posición de estos centros de presión. Ahora vamos a calcular la fuerza que se ejerce sobre el cable. Perdón, la fuerza que ejerce el cable. Para esto vamos a considerar nuestro diagrama. Vamos a considerar, y este diagrama yo se los presenté durante la semana, pero quizás lo van a recordar, FR,B, FR,A, y nuestra fuerza resultante total. De igual forma podemos tener un cable aquí que corresponderá a nuestra fuerza del cable con dirección hacia atrás, por supuesto, y además vamos a tener que considerar nuestro peso de la compuerta. Bien, lo primero aquí claramente que nos falta sería nuestra fuerza resultante, la cual va a combinar nuestras fuerzas resultantes en cada fluido. Para esto tenemos que hacer un pequeño balance de momentum angular. Tenemos que momentum angular va a ser igual a 0, por lo que consideraremos el torque de cada fuerza. Necesitaremos un LA y un LB. Estos LA y LB van a estar definidos como longitudes desde nuestro centro de presión en cada sección a nuestro punto de referencia. Y este punto de referencia puede ser tanto nuestra sección más alejada de la bisagra, es decir, donde se conecta el cable, o la bisagra en sí. Yo voy a considerar la bisagra en sí porque nos va a facilitar estos cálculos. Bien, entonces, si vemos hacemos un pequeño diagrama, podemos, para el primer fluido, tenemos aquí HA partido por 2, ya que es el centro de gravedad, y tendremos nuestro centro de presión. De esta forma, la longitud, ya que nuestra bisagra se encuentra en la base de nuestro rectángulo, esta longitud LA va a ser igual a HA partido por 2 menos el absoluto de ICP, A. Bien. Lo mismo para nuestra sección que se encuentra sumergida en el fluido B. Vamos a tener HA, HB partido por 2 y nuestro ICP, vamos a ponerlo acá, ICP, B. De esta forma, la longitud que va desde nuestra bisagra a este punto correspondiente al centro de presión en la sección sumergida del fluido B va a ser igual a esta primera distancia, HA, más HB partido por 2, y a esta última distancia tenemos que restar nuestro absoluto de I centro de presión, B. Bien, ahora, ¿por qué el absoluto? Recuerden de que nuestra ecuación para calcular I de centro de presión siempre nos va a dar que este se va a encontrar bajo nuestro centro de gravedad, y esto por supuesto definido en esto.
Noten que aquí se me faltó un pequeño detalle, y es que estos HA están definidos en este plano, por lo que tenemos que considerar el ángulo de que tiene esta compuerta. Bien. Bueno, esto está mejor, perdón, en mi otra pauta está mejor esquematizado. Bueno, de esta forma vamos a llegar a que sumatoria de momento torque, de momento angular, igual a 0, y el torque que ejercería nuestra fuerza resultante total por un LR, que es nuestra incógnita, va a ser igual a FRA por LA más FRB por LB. De esta forma, LR, ya que nosotros conocemos esta fuerza resultante, va a ser igual a 1.71 metros. Bien. Ya conociendo la longitud que existirían dentro de esta compuerta a nuestro centro de presión, donde actúa nuestra fuerza resultante total, podemos hacer otro balance de momentum angular para calcular la fuerza del cable. Y aquí tendríamos que, esto va a estar un poquito más abajo, que considerar nuevamente el peso que estaría actuando sobre nuestra compuerta. Ahora, el peso que actúa sobre nuestra compuerta, perdón, el peso de nuestra compuerta actúa en el centro de gravedad de esta compuerta. De esta forma, el L del peso va a ser igual a el L de la compuerta partido por 2, ya que esta compuerta es un rectángulo. Lo mismo para el cable. El cable va a actuar en la longitud máxima que tiene esta compuerta, es decir, el L del cable, va a equivaler a la longitud de la compuerta. Entonces, consideramos todos los torques que estarían ejerciendo esta fuerza. Esto ya sería otro momento, suma de momento angular, igual a 0. Tenemos primero la fuerza que ejerce nuestro cable por L compuerta. Y aquí tenemos que considerar el ángulo que tiene este cable con respecto a la compuerta. A nosotros nos interesa la componente normal, entonces vamos a la compuerta, tenemos que multiplicarlo por el seno de teta. Oponiéndose a esta fuerza tendríamos el peso. Vamos a correrlo un poquito para que no quede tan desordenado. El peso, el cual equivale a la masa de la compuerta, por el largo de la compuerta, partido por 2. Y por supuesto por la aceleración por gravedad, ya que es el peso. Bien. Y ahora tenemos que considerar este ángulo que tendría nuestro peso con respecto a la normal de nuestra compuerta. Sabemos que esto es teta, por lo tanto este ángulo va a ser 90 menos teta. De esta forma tenemos que, para obtener esta fuerza que es normal, tenemos que dividir nuestro torque por seno de 90 menos teta.
Bien. Y finalmente tenemos la fuerza resultante, que equivale a FR, y por LR que ya calculamos, que es de 1.71 metros. De esta forma, y haciendo los correspondientes arreglos algebraicos, llegamos a la conclusión de que la fuerza que ejerce el cable equivale a 262 kilonewton. Bien. Profesor, ¿Sí? me perdí. ¿Ahí eso es un menos o es un Menos. Pero menos? todo esto es una ecuación que no me cabía, así que... Ah, ok. Bien. Y eso básicamente sería el problema A del problema 2. Ahora, existe otra opción para llegar a esta misma conclusión, y es que podemos realizar este balance de momentum angular sin calcular primero esta fuerza resultante total, por lo que simplemente tendríamos que considerar solamente estas fuerzas en cada sección. Profe, ¿Sí? ¿cuánto es el margen de error por las aproximaciones que acepta? O sea, si tienen aproximaciones de... si las aproximaciones son correctas, no me hago problema. Si claramente llegan a un resultado que se aproxima, pero no fue porque tuvieron un error de alguna aproximación, ahí ya no se lo puedo aceptar. Bien, y como le estaba explicando, pueden llegar al mismo resultado, pero ahora tendrían que considerar de que estas fuerzas en cada sección son las que están ejerciendo el torque. Y este último parte de la ecuación claramente se puede notar de que corresponde a este pequeño cálculo que hicimos acá. Bien. Ahora yo les pedí que calcularan esta fuerza resultante, pero si lograron llegar a esto, no me voy a hacer ningún problema. Ahora, la parte B de este problema, o la C, nos pedía considerar distintas situaciones que básicamente son el mismo problema, pero cambia el nivel de nuestro fluido de distintas formas, y tenemos que nuestra fuerza del cable va a llegar a un máximo. ¿Cómo se hace esto? Si lo quieren hacer a mano, tienen que simplemente seguir este mismo desarrollo, pero dejar como incógnita a estas alturas que dependiendo del caso van a tener que hacerlo, tomarlas como incógnita. Ahora, para el primer caso, claramente tendrían que considerar reemplazar una de estas alturas por estas dos ecuaciones y resolver para una de ellas. Yo personalmente les puse este problema porque pensé, bueno, los que lograron llegar, de que lo podían hacer utilizando alguna herramienta computacional, ya sea Excel, MATLAB, o yo personalmente uso Python. Entonces, para resolver esto simplemente un pequeño un pequeño programa, que se lo voy a mostrar enseguida, donde simplemente hacemos un cálculo que puede ser iterativo, o dependiendo de qué programa están usando, puede ser hasta incluso le puedes resolver algebraicamente. Todos, pero ahí no se los voy a copiar todo porque ya les voy a mandar el resultado más ordenado. Bien, les voy a mostrar, como les estoy diciendo, cómo resolverlo con un programa.
¿Qué programa usan ustedes o código para resolver problemas matemáticos? MATLAB aprendimos el año pasado. Ya, pero me imagino que no tienen acceso en estos momentos, legalmente por lo menos. Otra versión Ah, claro. y Sí. gratuita. Ya, bueno, a mí, como le estaba comentando, yo pienso que ya estamos en una época donde ya tenemos que hacer uso de estas herramientas. Entonces, si quieren resolver un problema utilizándolas, me tendrían que incluir por supuesto, un programa adjunto. Y si es MATLAB, ahí ya no les puedo dar tanto feedback, pero sí lo podemos considerar. Eso es claramente mi opinión. Por supuesto, pueden resolver todo a mano si es de su preferencia. Bien, entonces yo les mostré, les estaba comentando, que simplemente es cosa de resolver un programa, realizar un programa para resolver estos problemas. Y por lo menos en Python, porque ya no me acuerdo mucho MATLAB, lo que se debe hacer es definir una función y podemos resolver esto mediante Newton-Raphson. Y esto lo resolví en 30 segundos. Lo mismo para los otros dos problemas. No, nada muy especial, la verdad. Bien, ¿quedó alguna duda con respecto a este problema? Muy bien, parece que no existe ninguna. ¿Puede dar los resultados, porfa? Sí, yo se los voy a mandar, pero para el C.1 tenemos que esta es la altura máxima, HT. Por lo que para calcular eso simplemente HA y HB simplemente tenían que reemplazar, pero no era lo que se necesitaba. Para el C.2 tenemos que HT, max, que vendría a ser esta altura máxima que alcanza nuestro cable de 8.03 metros, y C.3 es de 5.15 metros. Bien. Pero ya como le está diciendo, se los voy a mandar una versión más ordenada. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la fuerza total que le dio más arriba el número? ¿Cuál es la resultante? Sí, Fuerza resultante. Profe, Espera un poco. ¿Sí? que no tiene o sea, sé que lo hizo por un programa, pero el desarrollo del C2, porque como que ahí tengo harto margen de error con el de usted, así mucho. Mira, el desarrollo es exactamente el mismo que hicimos hasta el momento, solo que tienes que considerar esto, que déjame ver cómo, porque no me acuerdo cuál era este problema. Tienes que considerar HA es igual a 1 metro, ya que el problema no establece de que ese nivel se mantiene. HB no lo conoces y HT tampoco. Pero si sabes que HT es igual a HA más HB. Entonces podrías dejar esto en base a una sola altura, que debería ser HT, es igual a... ay, me confundí. Tienes 1 y tu incógnita va a ser de que HB es igual a HT menos 1. Ah, bueno, debería llegar sin problema. Tendría que pensarlo, porque la verdad no lo pensé muy Sí, sí. viendo el Lo hice desarrollo. igual. ¿Y cuánto te dio? Me dio 7.06. Y los Mm, demás, el C1 y el C2, el C1 y el C3 me dio lo mismo que usted. O sea, A cercano, mí, obviamente. No exacto. disculpa, a mí igual me dio lo mismo. Bueno, puede Sí, que no, haya metido dedo mal en el programa, pero lo voy a revisar. ¿Cuánto me dices tú que dio? 7.06 metros. 7.06. Voy a revisar mi programa, pero si en realidad el desarrollo está bien, yo no te voy a poner problemas por el resultado, por supuesto. Todo el mundo se equivoca con meter dedo en la calculadora. Ahora, en la industria, por supuesto, ahí ya tienen que ser más
tener más cuidado. Profe, una Profe, pregunta. igual otro grupo, igual me dio eso. Ya, lo vamos a revisar bien. Sí. Ya, ¿cuál es la otra consulta? Es que dijo que se podía hacer en un programa. En ese caso, ¿cómo haríamos la formalidad del programa? O sea, tendríamos que imprimir en pantalla, por ejemplo, No, o C1. sea, aquí cometí el error de que no les di espacio para presentar la tarea en otro o varios archivos, pero a futuro voy a considerar distintos formatos. Ustedes me envían el programa nomás y ponen en la tarea de que se realizó utilizando ese programa. Ahora claramente tendrían que demostrar más bien cómo se llegó a esos resultados o cómo se llegó a este desarrollo. Pero para eso tendrían que hacerlo en dos partes. Una parte que sigue resolución y que por supuesto les va a enseñar a ustedes a trabajar utilizando estas dos formas. Y eso. Bien. Problema 3. No, última oportunidad para consultar alguna duda con el problema anterior. Yo tengo una duda, profe, que me ¿Ya? quedó. Que Les voy la a mostrar altura al centro, al CG del fluido A, es de lo más arriba de la superficie libre, ¿o no? Ya. Aquí depende de qué altura te estás refiriendo, pero la altura al centro de gravedad, aquí vas a tener que considerar dos contribuciones. Si vas a considerar primero el peso, la presión debido a la acción de este fluido A solamente, tienes que considerar esta altura, dame un segundo, tendrías aquí, por ejemplo, HCGA. ¿Bien? Y además tendrías que considerar esta presión de esta columna que se encuentra sobre este fluido. No es correcto considerar de que este HCGA se extiende hasta arriba, ya que claramente aquí no tienes fluido A. Sí, ya entiendo. Entonces Sí. Y en este caso, tú considerarías de que esta columna actúa como una presión constante que se agrega a esta zona de en la interfase. Bien. Si siguen con dudas con respecto a cómo se transmite la presión o cómo funciona esto, por favor díganmelo, porque esto es muy importante para todo este curso. Es uno de los fundamentos más básicos y tenemos que tenerlo claro para lo que va a seguir. Entonces, sigan, si no queda claro, sigan preguntando. No se preocupen, ya. Bien, vamos a hacer el problema 3A. Entonces, yo voy a tomar unos pequeños desarrollos que ya había realizado. Déjenme abrir el problema en este otro computador. 3A. Bien, en este problema y en todo el problema 3, lo que hay que hacer es calcular las fuerzas que estarían actuando sobre nuestra superficie curva. Aquí, nuevamente, recibí muchas dudas con respecto a dos detalles. El primero que me consultaban era por las columnas que estarían ejerciendo una fuerza sobre nuestra superficie y se confundieron bastante por este hecho de que existieran dos columnas de fluido distintas. Aquí, nuevamente, yo les tengo que recordar de que tenemos que dividir cada sección y hacer un análisis sobre qué estaría actuando sobre él, esta superficie, perdón, y recordar nuevamente, no simplemente tomar ecuaciones, sino intentar comprender. Y ahora les voy a explicar
de una forma más, quizás más detallada de cómo estarían actuando estas fuerzas. Lo otro que me preguntaron fue... no, básicamente respondí las dos preguntas que me hicieron. Bueno, entonces, como yo les estaba diciendo, vamos a tener que... sí, disculpen. Lo otro que me preguntaron era, o estaban haciendo, era utilizar el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, recuerden que es para cuerpo flotando en un fluido o parcialmente sumergidos. Y aquí un detalle importante, si recuerdan de la clase, lo que hicimos para llegar a este principio era que considerábamos que sobre cada sección de nuestro cuerpo, primero vamos a tener una fuerza hacia abajo sobre nuestra superficie superior y una fuerza hacia arriba sobre nuestra superficie inferior. La fuerza sobre la superficie hacia abajo, la fuerza hacia abajo sobre la superficie superior va a equivaler al peso de la columna que se encuentra sobre esta superficie. Y aquí es un detalle importante, tenemos que considerar de que también existe una presión actuando sobre él. La fuerza que actúa sobre nuestro fluido, superficie inferior y hacia arriba, nuevamente va a considerarse una columna de fluido, donde además debemos considerar la presión atmosférica. Y al hacer un balance entre estas dos columnas, llegamos a el volumen desplazado. Eso era el principio de Arquímedes. En este caso no se puede utilizar por dos razones. Primera, nuestras superficies tienen si ven a la izquierda, superficie que no se encuentra flotando en nuestro fluido. Entonces, habría una sección que no podemos considerar. Y este balance que hicimos a la derecha no va a funcionar. La segunda es que, si se dan cuenta de este balance que hicimos a la derecha, el fluido es el mismo. O sea, llegamos a este resultado de que la fuerza vertical hacia arriba es igual al volumen desplazado al restar estas dos columnas de fluido. Si tuviéramos, por ejemplo, una situación donde tenemos un cuerpo sumergido en dos fluidos, no importa. No vamos a lograr hacer este balance, ya que tendremos que sobre una superficie, la fuerza hacia abajo, a ver cómo puedo explicarlo mejor. Tendríamos un volumen desplazado, el cual es no homogéneo. Y no podemos aplicar así tan fácilmente nuestro principio. O sea, ¿qué es lo que quería decir con esto? Básicamente, el principio de Arquímedes es válido solo para cuerpos sumergidos en un fluido, no en varios, y tiene que ser un cuerpo, no una superficie. Bien, entonces vamos a retomar este problema. Y lo primero que tenemos que hacer para estos casos es hacer secciones que pudieran diferir del resto y analizar las fuerzas que actúan sobre cada una de estas secciones. Entonces, vamos a considerar una primera sección que corresponde a el fluido que se encuentra, la superficie que apunta hacia arriba y la acción de todo el fluido que se encuentra sobre él. De igual forma, vamos a considerar una segunda sección que corresponde a toda esta superficie lateral. Y aquí vamos a hacer más adelante, apenas lleguemos a esa parte, vamos a considerar
que esta sección contiene dos partes, y lo mismo para la izquierda, donde vamos a considerar una tercera sección aquí. Bien. Ay, va a ser largo. Bien. Para la primera sección, y aquí van a fijarse que vamos a tener una columna de fluido que, si ven acá arriba a la derecha, corresponderá a toda esta columna de fluido o de agua que se encuentra aquí. Y además vamos a tener la presión atmosférica. Ahora, si recuerdan, en muchos casos no consideramos la acción de la presión atmosférica, pero en esos casos siempre era por dos razones. Una, era por simetría, o dos, era porque la presión la presión atmosférica está actuando en lados opuestos de la superficie, es decir, nuevamente simetría, pero esta ya estaba expuesto al ambiente. Este no es el caso, ya que si podemos notar, esta superficie que va a dar hacia arriba tiene mayor área de que estas dos de acá, y aquí nos faltaría un pedacito que no está actuando la presión atmosférica. Entonces, sí la tenemos que tomar en consideración. Bueno, la fuerza vertical que actúa sobre nuestra primera sección va a corresponder, como decía, a la acción de la presión atmosférica por el área transversal de esta sección, o el área que se encuentra proyectada en el plano normal al horizontal. Es decir, este sería W2 por L, que es la longitud de nuestro estanque hacia el papel. Y a esto le tenemos que sumar el peso de esta columna de agua que se encuentra sobre esta superficie. Esta columna va a tener un volumen que equivale a W2 por su longitud hacia el papel y por su altura, que en este caso es HT, la cual vamos a denominar como la altura total a la que llega este fluido, aquí a la izquierda. Y le vamos a restar estas dos alturas H2 y H1, simplemente por geometría, nada difícil. Y como es un volumen, para calcular el peso tenemos que multiplicarlo por el peso específico, y en este caso es agua. Y esta fuerza tiene una magnitud de 4.235 kilonewton. Tengo que... puede que esté incorrecto, pero yo creo que no. No veo bien el resultado acá. En la segunda sección vamos a considerar de que la fuerza vertical, y recordemos aquí esta sección corresponde a todo esto, la fuerza vertical solo va a actuar sobre esta sección inferior. Entonces, fuerza vertical 2. Y aquí nuevamente recuerden de que existe la presión atmosférica, está actuando. Y la columna, en este caso vamos a considerar una columna virtual de fluido que se encuentra sobre esta superficie, ya que teníamos que la fuerza hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, esta fuerza va a ser presión atmosférica por el área sobre la que actúa, y aquí esta área va a equivaler a la longitud por este W. Aquí yo también quedé con la duda de que si iban a lograr distinguir de que esto era más o menos simétrico. Si no está establecido, uno puede tomar esa aproximación. Entonces, suponiendo que es simétrico, vamos a tener de que la longitud de esa área corresponde a este W2 menos W1 partido por 2. Bien. Bien, entonces el peso de esta columna va a equivaler al volumen,
el cual corresponde a esta longitud hacia el papel, por esta longitud en la dirección hacia allá, que debemos haber definido antes, si es W2 menos W1 partido por 2, y la altura va a corresponder a esta HT, por HT menos el H1, que correspondería a la altura de esta base que se encuentra en esta superficie. Y todo esto, por supuesto, tenemos que multiplicarlo por el peso específico del agua. Y FB2 equivale entonces a 1962 kN. Para la tercera sección tenemos entonces lo mismo. Y aquí es donde también entraron en harto duda. Tenemos que considerar una columna de fluido virtual que estaría actuando sobre esta superficie. Entonces se divide en dos. Primero tendríamos esta sección de agua y esta otra sección donde tendríamos a la izquierda mercurio. Bien. Aquí nuevamente también tenemos que considerar la acción de la presión atmosférica. Entonces la presión vertical va a ser la fuerza por la presión atmosférica, que tiene el mismo valor que para el caso anterior. Y a esto le vamos a sumar el peso de la columna de agua, gamma W, por L por H2, perdón, es W, no H. W2 menos W1 partido por 2. Y eso por su por su altura, que es HT menos H2 menos H1. Adicionalmente, vamos a tener que considerar este peso de la columna de mercurio, el cual tiene altura peso específico de mercurio, el cual tiene altura H2, que podemos determinar de nuestro diagrama, ancho L hacia el papel y esta longitud en dirección hacia la derecha de esto. De esta forma llegamos a que FB3 es igual a 1292 kilonewton. Bien, y eso era para calcular las fuerzas verticales. Ahora vamos a considerar las fuerzas horizontales. Y aquí, como les había dicho recientemente, por simetría, la presión atmosférica no va a tener un efecto, o va a tener un efecto nulo, neto, que es nulo. Y esto es porque las áreas proyectadas en este plano van a ser iguales. Simplemente podemos notar de que para la sección de la izquierda, estas áreas van a ser equivalentes. No sé si entendieron el esquema, pero eso vamos a hacer aquí. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular una de las fuerzas y vamos a iniciar con la sección 2. Para esta sección tenemos, recordemos, una columna de agua aquí. Y por la vista lateral podemos considerar de que esta superficie curva se va a proyectar a un rectángulo. Y este rectángulo va a tener un largo L y altura H2 más H1. Bien, entonces el centro de gravedad en base a esto va a ser HCG, va a ser igual a H2 más H1 partido por 2, porque es un rectángulo. Recordemos que la fuerza vertical, perdón, horizontal, va a equivaler a
la presión en el centro de gravedad por el área de esta sección. La presión en este punto, y veamos nuestro esquema a la derecha, va a ser esta columna de agua que equivale a HT menos H2 menos H1, y le vamos a sumar otra columna que vamos a definir aquí. H2' va a ser igual a H2 más H1 partido por 2. De esta forma, la fuerza o la presión en esta superficie va a ser igual a HT menos H2 menos H1 más H2 menos H1 partido por 2. Bien. Que equivale a HT menos H2 menos H1 partido por 2. Bien. HT. Bien, el área va a corresponder a esta longitud L por H2 más H1. De esta forma, y multiplicando, llegamos a la conclusión de que la fuerza horizontal en la sección 2 es de 578 kN. Para la sección 3 hacemos lo mismo. Tenemos que esta altura del centro de gravedad va a estar ubicada, o el centro de gravedad en realidad va a estar ubicado en el centro de nuestro rectángulo. De esta forma, la fuerza horizontal va a ser igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Y en este caso tenemos que la presión en el centro de gravedad va a equivaler a la presión debido a la columna de agua que se encuentra sobre sobre esta sección, y le vamos a sumar el efecto, perdón, la presión debido a esta columna de mercurio, el cual va a ser hasta el centro de gravedad. Entonces, más HT por menos H2 más H1 dividido por 2, y todo esto por gamma HG. Y el área nuevamente va a ser L por H2 más H1. Ahora, aquí nuevamente no consideramos la presión atmosférica, ya que se va a anular cuando sumemos estas fuerzas, pero podemos considerar un término adicional que correspondía a la presión atmosférica por el área LH2 más H1. Lo mismo para el aquí arriba, y ya pueden ver cómo se van a anular al sumarlas. Y eso sería necesario para cuando tenemos que conocer la fuerza que actúa sobre cada sección, pero aquí solo necesitamos la fuerza resultante total. Bueno, el valor de esta última fuerza es de 2432 kN. Igual ya sabemos que la fuerza resultante va a ser igual, y aquí podemos ver nuevamente nuestro esquema. Vamos a tener que la fuerza resultante tenemos FB1, FB3 y FB2. Entonces
Perdón, me salto un paso. La fuerza neta vertical va a ser igual a FB1 menos FB3 menos FB2. Y esto nos da una fuerza vertical neta de menos... ¿dónde lo calculé? 1292 kilonewton. Es decir, nuestra fuerza apunta hacia arriba, ya que esta era positiva. Y si la definimos como positiva, simplemente tenemos eso. Bien, la fuerza horizontal. Nuevamente utilizamos nuestro diagrama. Y vemos de que van a ser dos fuerzas opuestas, la fuerza horizontal 3 y la fuerza horizontal 2. De esta forma tenemos que va a equivaler a la fuerza horizontal 3 menos la fuerza horizontal 2. Y hice mal el diagrama por lo visto. Esto no está correcto. Teníamos que la fuerza horizontal 3 es 2432. De esta forma, la fuerza horizontal neta es de 1853 kilonewton. Finalmente, calculamos la fuerza neta como la suma de la raíz de la suma de los cuadrados de estas fuerzas netas en cada componente, y tenemos que la fuerza, vamos a hacerlo por resultante, es igual a 2260 kilonewton, y el ángulo de esta fuerza va a ser entonces la tangente, el arco tangente de la razón de estas fuerzas, y 34.9 grados. De esta forma tenemos que nuestra fuerza resultante, ya conocemos su magnitud, va a actuar hacia arriba, dijimos, con un ángulo de 35 grados aproximadamente. Bien, y eso sería el problema 1. Es un poco extenso, no es tan extenso. En realidad, cuando lo resuelven, como les digo, haciendo programas, no hay mayor dificultad. Vamos a, como estamos de tiempo, medio cortos, así que vamos a revisar rápidamente los problemas 3B y 3C. Yo les voy a mostrar la resolución. Y vamos a ver más que nada los supuestos y cómo afrontarlos. Bueno, en este caso, y como les mencioné en uno de los anuncios, vamos a tener que considerar una superficie que es aproximadamente un hongo. O sea, algo por el estilo así. No sé si se ve muy bien. Entonces, vamos a dejar esto. Tenemos que analizar primero cuáles serán las fuerzas que actúan sobre él, estas superficies, y cuáles serían las que se anulan por simetría. Lo primero que vamos a notar es que esta superficie es simétrica, el eje de simetría está aquí, y el fluido que lo rodea también es simétrico, por lo que la fuerza horizontal va a ser igual a 0, la fuerza horizontal neta. Ahora, la fuerza vertical, vamos a considerar de que existen dos fuerzas que están actuando, una fuerza vertical hacia abajo, que correspondería a esta sección, o la parte superior de esta cabeza del sombrero del hongo, y la fuerza, una fuerza vertical hacia arriba que actuaría sobre la base de esta. Ahora, la proyección, y si recordamos de lo que habíamos hablado con respecto a las fuerzas verticales,
el efecto de la presión atmosférica va a actuar sobre la proyección de estas áreas. Entonces, la superficie superior va a tener una proyección circular, ya que es una semiesfera. Y el área inferior, que corresponde a esta, va a tener una proyección como una especie de dona, o sea, un círculo con un círculo interior que tiene un espacio que no corresponde a esta área. Y este círculo corresponde a este que vendría a ser el tallo de este hongo, entre comillas. Bien, entonces, de igual forma tenemos que calcular el peso de la columna de fluido que se encuentra sobre esta superficie. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, una columna de esta forma. Y el volumen de la columna de fluido de agua, perdón, de agua, va a corresponder a la resta de un cilindro que se encuentra él. Y acuérdense de que esto es una semisfera, a lo que le vamos a restar este volumen interior correspondiente a la semisfera. De esta forma tendríamos que el volumen total va a corresponder a esta resta y y por geometría que es fácil de calcular. Y aquí no se olviden de que hay que considerar la presión atmosférica, ya que no existe simetría. Y nuevamente el área sobre la que actúa esta presión corresponde a el área de la proyección normal a la horizontal. De igual forma tendremos que en este área inferior, la columna de fluido va a ser un par de cilindros que claramente correspondería la base del cilindro a un círculo con un socavo circular adentro. Lo mismo para arriba. Entonces, toda esta área interior volumen interior no se debería considerar. Y esto es la columna de fluido que se encuentra sobre esta área, columna virtual de fluido. Y lo mismo para la presión atmosférica. Consideremos esta área como la proyección en el plano normal a la horizontal, perdón, plano paralelo horizontal. De esta forma calculamos nuestra fuerza vertical debido a la a la columna de fluido sobre nuestra superficie inferior. Aquí el truco del problema era claro que el mercurio no está ejerciendo ninguna fuerza. ¿Por qué no está ejerciendo ninguna fuerza? Porque la columna de mercurio se encuentra bajo nuestra área y no existe ninguna columna sobre ella. Y además, esta superficie no va a generar un peso, perdón, este mercurio no va a generar un peso, ya que vamos a tener que se va a estar sosteniendo en nuestra base del estanque. Bien. La fuerza neta va a corresponder entonces a esta resta de nuestras fuerzas verticales, donde la fuerza vertical hacia arriba es mayor que la fuerza vertical hacia abajo, por lo que nuestra fuerza neta va a actuar hacia arriba y claramente el ángulo va a ser de 90, ya que no existe una fuerza horizontal o fuerza neta horizontal. Un segundo, vamos a tomar. Bien, entonces así se resolvía el problema 2. Nuevamente aquí el único truco que tenía era analizar bien las superficies y darse cuenta de que el mercurio no está ejerciendo ninguna fuerza fuerza neta sobre nuestra superficie.
El problema 3C, este ya era más complejo y requiere ya de integración para calcular las áreas. Yo se los voy a dejar ahí en Canvas, pero se los voy a explicar rápidamente. Aquí vamos a considerar 3 secciones. Primero una sección que corresponde a esta área de nuestros cuartos de cilindro. Una sección que corresponde a esta área. Y una tercera sección correspondiente a esta área a la derecha. Aquí claramente vamos a notar de que la fuerza horizontal fuerza vertical sobre el área de la derecha va a ser nula, ya que esta área es perpendicular a la horizontal. Por lo que las fuerzas verticales solo van a corresponder a los pesos de la columna de fluido que actúan sobre cada una de estas áreas. Y aquí el truco o la trampa, por decir lo que tenía este problema, era conocer cuáles eran estas áreas. Para esto, bueno, antes que nada vamos a explicar nuevamente, vamos a tener esta área inferior, vamos a tener primero una pequeña columna de mercurio y además le vamos a sumar esta que corresponde a la columna de agua y por supuesto la presión atmosférica. Y en la sección de la derecha solo tendremos esta columna de agua más la presión atmosférica. Bien, entonces como le estaba diciendo, había que definir cuáles eran estos volúmenes de las columnas que se encontraban sobre estas áreas. Para esto vamos a tener que considerar un círculo, ya que esto es un cuarto de cilindro, y en particular un cuarto de círculo, y aquí utilizando la ecuación que describe nuestro círculo, podemos llegar a la conclusión de que esta distancia, que aquí se ve arriba a la derecha, perdón, a la izquierda, ahí me está haciendo eco. Bien. Corresponde a 3/4 de R, raíz de 3/4 de R. Eso no es nada complejo, es decir, esto son raíz de 3/4 de R. Me equivoqué, es esto. Bien, entonces también podemos establecer de que el volumen de esta zona de sección de mercurio que se encuentra aquí va a corresponder a la longitud L hacia el papel. Entonces, menos, aquí lo tengo escrito mejor, tenemos esta sección, por lo que tenemos un paralelepípedo. Esta sección de mercurio va a corresponder a la resta del volumen de este paralelepípedo, que corresponde a toda esta sección, menos el volumen de nuestra sección de círculo, que se encuentra aquí. Bien. Y esto, por supuesto, multiplicado por L, o sea, considerando la longitud. Ahora, si dividimos por la longitud, podemos llegar a la conclusión de que esta área correspondiente a esta sección nuevamente va a equivaler a la resta del área de nuestro rectángulo, que es la proyección en el plano correspondiente al papel, menos el área nuevamente de esta sección de círculo. Y para hacer eso simplemente tenemos que hacer una integral, ya que las integrales nos indican las áreas bajo la curva. Esta integral era un tanto compleja, pero ustedes vienen saliendo de cálculo, así que ya deberían hacer... De hecho, no es ni compleja, pero ustedes deben estar acostumbrados a integrar todavía. Bien, entonces, en base a esta integral podemos calcular el área de esta sección.
la cual no dejé establecida, pero está en el programa. Y de esta forma tendríamos que la fuerza vertical que ocurre, se ejerce sobre esta sección nuevamente, va a corresponder al peso de esta columna de agua más esta columna de mercurio, y la presión atmosférica, que sería la presión atmosférica por el área proyectada en el plano paralelo a la normal, perdón, a la horizontal. Profe, ¿Sí? Aquí. ¿para qué sección fue la que integró? Para esta sección. Ah, ya, ok, O gracias. sea, simplemente está calculando esta área. Y ahí calculamos la fuerza vertical en esa sección. Para la sección correspondiente al resto de nuestro círculo, o de cuarto círculo, simplemente tendremos una columna con forma de paralelepípedo y una pequeña sección que corresponde a esto. Si tienen problemas para ver lo que estoy explicando, por favor díganmelo, porque la integración y todo eso no tiene nada especial, sino el significado físico. Y aquí yo les dibujé un poquito más para que pudieran notar el volumen de esta pequeña sección, el cual se indica como en rojo, va a equivaler a el área de nuestro de cuarto círculo, aquí, al cual le restamos el área de este otro, perdón, es el área de nuestro rectángulo, al cual le restamos esta área en verde. Y esta área en verde va a equivaler al área de nuestro cuarto de círculo, a lo cual le restamos esta área que ya calculamos. Y nuevamente aquí tenemos que la fuerza vertical va a corresponder a la suma de los pesos de la columna que se encuentra sobre ella, que ya calculamos, más la presión atmosférica por el área que se proyecta en el plano normal a la horizontal. Con respecto a las fuerzas horizontales, y ya vamos a ir terminando, tenemos la que en nuestra sección correspondiente a esta área, la fuerza va a corresponder a la presión en el centro de gravedad de la superficie proyectada y por el área. Y la presión, aquí recordemos, va a ser la presión debido a esta columna de agua que se encuentra sobre nuestra superficie, porque aquí tendríamos mercurio y aquí tendríamos agua, más la presión debido a la columna de mercurio que se encuentra paralela, por así decirlo, a esta sección. Entonces tendríamos la columna de agua aquí, cuya altura es de HT, la altura total menos la mitad del radio de nuestro cilindro, y la presión en el centro de gravedad la presión debido a la columna de mercurio hasta el centro de gravedad, la cual equivale a 1/2 de la mitad de nuestro radio por el peso específico del mercurio. Para la sección 2, que ya vendría a ser esta área que se encuentra aquí, en rojo, tendremos que todo está, el área, la superficie proyectada está cubierta solo de agua, por lo que podemos calcular la presión en el centro de gravedad en base a una columna superior que tiene altura del HT menos R, porque aquí recordamos sería HT y esto sería R. Bien.
Y calculamos entonces nuestra presión. El área proyectada va a ser entonces la mitad del radio, porque habíamos establecido que... Uy, se me acabó la batería, no. Habíamos establecido de que el mercurio llega hasta R partido por 2. Y eso hay que multiplicarlo por la longitud hacia el papel. Finalmente tenemos una sección 3, que era la de la derecha de nuestro cuarto de cilindro. Y para esta sección tendríamos que el mercurio llega hasta arriba de nuestro radio, del cilindro, y sobre él tendríamos una columna de agua. Entonces la presión en el centro de gravedad va a equivaler a la presión debido a esta columna de agua, más una sección de mercurio hasta el centro de gravedad. Finalmente, la fuerza vertical, recordemos de que va a ser una fuerza hacia abajo y no existe ninguna que se lo oponga, ya que no existe ninguna superficie donde existe fluido que pudiera estar empujando nuestra superficie hacia arriba. La fuerza esta no existe, entonces no lo vamos a considerar. La fuerza horizontal va a corresponder entonces también a nuestra FB, diferencia de fuerzas que se están oponiendo, FB3, FB2, FB1, y tiene los valores que aquí les presento. De esta forma tenemos que nuestra fuerza resultante va a apuntar hacia abajo con un ángulo de 71 grados. Y ese sería el problema 3. ¿Quedó alguna duda aprovechando ya que se está acabando el tiempo de la clase? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? Con respecto al ejercicio de arriba, al del honguito, que no ¿Ya? alcancé a escuchar bien, bajo la superficie inferior de la parte de arriba del... Sí, ahí no ¿Ya? actuaba Mercurio, ¿cierto? No, el mercurio no está actuando ya que... disculpa, no tienes ninguna presión negativa, o la presión del mercurio no va a estar apuntando hacia abajo, sino hacia arriba. Claro. Y Y ahí no se hace tienes una nada columna más. se hace una columna virtual de agua para sacarlo. Claro, solo de agua. Ya, ok, esa era mi duda. Gracias. Bien. Entonces, eso no alcancé a hacer problemas de Bernoulli, pero los vamos a revisar con mayor detalle en la tarea. Recuerden que, vamos a dejar de grabar, recuerden que les voy a enviar una tarea